Pues muy buenas noches, Sara. Como ya sabes, me llamo Daniel López Gómez. Estamos ahorita para tener una entrevista contigo en tu área profesional de psicología y como consejera. No sé si te podrías presentar un poquito con tu nombre completo, dónde estudiaste, tu carrera y háblanos un poquito acerca de ti, por favor. Claro que sí, Daniel, mucho gusto. Mi nombre es Saraí Contreras Arrieta, tengo una licenciatura en psicología en el ITSON, que es el Instituto Tecnológico de Sonora, y tengo un diplomado en psicoterapia infantil por el Centro de Estudios AMAPSI de Ciudad de México. Esa realicé de manera online, a la par en la que estaba llevando también mi primer consultorio de psicoterapia infantil. Muy bien, Y pues un poquito más sobre mí, tengo 35 años y gradué en el 2011. muy bien. ¿Cuál es tu religión o tu creencia religiosa? Soy adventista desde hace 15 años, Muy bien. ¿Casada? ¿Con hijos? casada y con dos hijas, sí. Ok. Mucha más experiencia y aprendizaje para esta carrera, tener hijos. Supongo que sí. Yo también acabo de Sí, tener a mi primera hija, entonces tratar de sí, educarlas conforme a la palabra de Dios. ahí va el Señor puliéndote, ¿no? Conforme van pasando las etapas de los Así, niños. así es. Pues de primero te agradezco que hayas tomado el tiempo para esa entrevista y pues vamos Un placer. a proceder con la entrevista, ¿no? Te voy a hacer unas preguntas si me puedes ayudar a contestarlas en base a tu experiencia como consejera Claro y que de ahí sí. seguimos. La primera Muy bien. pregunta dice, ¿qué tipo de problemas o dificultades son los más comunes entre tus pacientes? En parejas, la principal y número uno es la falta de buena comunicación. Y eso lo podemos ver en muchísimos pacientes. En cuestiones infantiles, el primer motivo de consulta es problemas de aprendizaje, los que me han llegado a mí, ¿no? Problemas de aprendizaje donde las maestras los están enviando a evaluación porque ven que no hay un desarrollo óptimo en el salón de clases. Ok. ¿Problemas de aprendizaje te refieres que no ponen atención, que son muy distraídos? Sí, hay mucho diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, cuando ven a un alumnito que tiene ciertos problemas para concentrarse o para seguir las reglas, los envían a evaluar, ¿no? Que es lo primero que dice la maestra, por favor, papás, llévenlo a una evaluación porque creemos que puede tener algún problema más allá de del comportamiento, ¿no? Ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo abordas la primera sesión con un nuevo paciente? En relación, no como nosotros nos dicen, no, mejor como pastor, no llegas en una sesión, simplemente llega el hermano y te pregunta y tienes que abordarlo. Entonces, como pregunta tú, ¿cómo lo abordarías con el primer paciente? Sí, es una sesión muy padre, muy sencilla porque es donde hay el primer contacto y donde tenemos la oportunidad de conocerlo. Y es donde tenemos que llenar una ficha clínica. Es un poquito tedioso tal vez porque hay mucho que anotar, porque tenemos que conocer bien al paciente, su historia familiar, la familia que lo rodea, y esa ficha clínica a lo mejor, como te digo, es un poquito tedioso, pero se va de una manera platicadita. Yo trato de hacerlo de una manera más personal, no tanto que me note que estoy anotando y, dime esto, ok, sino vamos platicando, vamos preguntando acerca de la familia, entonces yo voy cachando y anotando. Creo que es la manera más humana de hacerla y no sentir que estás nada más como dictando información. La verdad es que la primera sesión se te va solo en eso, no hay oportunidad de entrar en cosas más profundas porque necesitamos tener esa información por escrito y tristemente pues así se nos enseñó en la escuela, ¿no? A llenar información para de ahí partir y empezar a indagar en cuál es el problema inicial. Una cosa también importante que se hace en la primera cita es preguntarle al paciente el motivo de consulta. Eh, que me imagino que cuando alguien igual para ustedes como pastores que lleguen y les pidan ayuda, lo primero que les van a decir es esto, pastor, me está pasando esto, ¿no? Pero a veces en consulta para nosotros es difícil porque llegan y a veces de que, no, pues me mandaron, o no, pues vengo porque me dijeron que lo necesitaba, pero a veces la gente en sí no sabe cuál es el problema. Otro detalle que también pasa en la primera cita es que a veces llegan con un motivo de consulta muy distinto a la realidad, porque ellos creen que van por una cosa
pero tú al desmenuzar la historia y ver cuál es el problema, te das cuenta que necesitan ayuda por otra área, no realmente por lo que ellos creían que necesitaban la ayuda. Y creo que eso también les puede pasar a ustedes como pastores. Ok. Cuando te mencionas por otra área, ¿te refieres en el mismo ramo psicológico o aparte? Digo, porque Ah, perdón, desconozco no, yo. me refiero a la problemática, me refiero a la problemática. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que podemos compartir ustedes como consejeros y yo como terapeuta, donde una esposa viene como víctima de su esposo y necesita ayuda para sobrellevar a su esposo. O sea, yo no lo aguanto y vienen con quejas. Entonces, al desmenuzar el problema, nos damos cuenta que el problema no es el esposo, sino la falta de comunicación que ella tiene para el esposo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Es Ok, que él hace esto, esto y esto y lo otro. Ok, bueno, entonces indagamos en qué es lo que tú haces para que él se dé cuenta de eso. Le has dicho, no, pues no, pero él debería de saber, pues es mi esposo. Entonces ya nos damos cuenta que el problema no es el esposo en sí, sino la comunicación. ok. Entonces, a eso me refiero con que a veces llegan con un motivo, de decir, es que vengo porque me quiero divorciar. Y el problema era que vivían en casa de la suegra. Mm, Entonces, a veces el problema no es la pareja, sino el contexto, lo que hay. Y de eso tenemos que estar bien pendientes y anotar el verdadero motivo de la consulta, no lo que el paciente nada más nos dice. Y para eso necesitamos sabiduría y discernimiento para poder entender por dónde trabajar. ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿utilizas alguna metodología o enfoque en particular? Y si sí, ¿nos puedes explicar en qué consiste y por qué lo elegiste? Bueno, mira, nosotros en la escuela nos enseñaron del método cognitivo-conductual, donde lo que se trabaja es el comportamiento de las personas, ¿no? Cómo ayudar a mejorar hábitos, cómo ofrecer habilidades para manejar emociones por medio del conductismo. Puede, en ocasiones, cuando estudié también lo de psicoterapia infantil, era una mezcla también con el humanismo, donde se ve a la persona como como, como con más humanidad, se puede decir, trabajar con las personas de una manera muy mm, empática. Entonces yo pienso que esa es mi área favorita, ¿no? Digamos, mi metodología favorita. Sobre todo nosotros como cristianos creo que tenemos ventaja porque tenemos de la mano a Dios, entonces sabemos que el discernimiento y la sabiduría que Dios nos va a dar y la oración que hacemos por los pacientes nos va a dar un plus a una psicología normal y moderna que pueda decir una cosa u otra, sino que estamos de la mano con la palabra y en oración intercediendo por nuestros pacientes. Entonces yo pienso que es como una mezcla de todo. Una pregunta en esa respuesta. Cuando dices oración por los pacientes, ¿lo haces tú personalmente o lo haces con la persona? Digo, porque va a haber casos que De los las que... dos. De las dos, porque cuando la persona se presta a que a veces te toca un paciente que es cristiano, de cualquier religión, aunque sea católico, lo que sea, y si tú notas que es una persona que te da entrada a hablar de Dios, que te dice si Dios quiere, o sabes que tiene presente a Dios en su plática o en su familia o que asiste a la iglesia, creo que es más fácil abrir ese camino y decir, ¿me permites orar por ti? ¿Te gustaría que orara por ti? Inmediatamente te van a decir que sí, porque nadie rechaza a menos que sea ateo, digamos, no, o que tenga ciertos conflictos con la religión. Pero de las dos, oración personal desde casa, oración por ellos en tus oraciones diarias para que Dios los ayude, tanto por ellos como por ti, para que Dios te dé sabiduría para poder ayudarlos y también de manera personal directa de frente a frente. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué habilidades consideras esenciales para ser una buena psicóloga consejera? Híjole, primero la prudencia. La prudencia a veces es muy difícil para todo ser humano, ¿no? Prudencia me refiero va de la mano con la ética, porque si estudiamos bien la ética del psicólogo o del terapeuta, podemos ver que a veces podemos cruzar una rayita. Por ejemplo, en la consejería, hay una línea muy delgada entre lo que tú opinas sobre el paciente y lo que le puedes decir y recomendar. Entonces ahí es donde veo yo que la prudencia es importante, no tocar temas o hablar de personas que no se convierta en un chisme mientras estás en terapia o en consejería. Entonces tratar de hacer las cosas más objetivas que subjetivas. La empatía es otra, porque a veces podemos ver el caso, la situación por fuera y decir, ¿es en serio que estás
haciendo eso, o sea, con ganas de decirle algo o decirle sus verdades en la cara y por ética no podemos, ¿verdad? Tenemos que aguantar y ser pacientes y tratarles de mostrarles con amor, a veces utilizar historias o convertir, poner ejemplos de otras cosas para que les caiga el 20 y decir, bueno, mira, con, a fulanita, sutanita, te inventas algo. Entonces se logra ver a esa persona por fuera de su propia historia, entonces le cae el 20 y dice, si estás hablando de otra persona en la historia, no, no, pues Juanito, pues qué mal, ¿no? Ok, pues Juanito eres tú. Ahora sí como el profeta Samuel llegó con David, ¿no? Y le dijo del, del que tenía las tierras y se las quitó, le contó una historia. Yo creo que ese método es muy utilizable para la consejería, donde hay un tema difícil de tocar y que dices tú, es que quisiera decirle que está equivocado en esto, pero no puedo. Utilizar otras historias donde podamos espejear es bien importante para ser prudentes y hacerles ver ahorita como lo hizo el profeta Samuel. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ves la evolución de la psicología y la consejería en el futuro? Ay, pues mira, tu pregunta la voy a dividir en dos respuestas. La primera, ¿cómo veo la evolución? Es muy peligrosa. Pienso que es un arma de dos filos y la psicología moderna nos está llevando a un egoísmo total. Es algo que hemos estado viendo últimamente donde la psicología te invita a estar bien tú, que pienses primero en ti, yo, egoísmo, amadores de sí mismos y olvídate de los demás. Tanto así que si una persona llega y dice, no, es que estoy molesta con mi esposa o con mi esposo, es muy tóxico, no me hace sentir bien, ok, divórciate. O sea, se están tomando libertad de hacer ese tipo de consejería, de decir, si te hace daño, aléjate, vete de ahí, no importa que sea tu esposo, no importa que sea tu madre. Y la Biblia nos dice algo completamente distinto. Por eso es que a mí me parece peligrosa las nuevas corrientes de psicología. Pero por otro lado, la segunda respuesta que te quiero dar a esta pregunta que me hiciste es que si cómo veo yo la consejería en el futuro. Yo creo que es la carrera del futuro entre muchas otras de tecnologías, porque después de la pandemia vimos un boom de gente que necesita ayuda emocionalmente, mentalmente, hemos visto mucha inestabilidad. Desde la pandemia para acá, te platico yo, es que es donde vi más incremento, ¿no? Pero vemos que el estilo de vida que llevamos de unos años para acá nos ha hecho como más encerrados, más depresión, más ansiedad. Entonces yo sí le veo mucho futuro a esta carrera de consejería, la verdad. Ok, muchas gracias. Sí, yo también he pensado lo mismo. Digo, no soy experto en la psicología, pero tengo conocidos que pues realmente no son creyentes de Dios, ¿no? Estudiaron psicología y pues la ideología que tienen, ahorita muy moderna con lo del que uno puede ser lo que sea, se denomina hombre, Exacto. mujer, lo que sea, y eso lo O el implementan en love sus is love. sesiones. Sí, también, y todo eso lo Ujú. implementan en sus sesiones y también lo veo muy peligroso, pero pues digo, lamentablemente es lo que está pasando en el mundo. Y ahí es donde tenemos que ser prudentes, porque no siempre te van a llegar personas a consejería que son cristianas o adventistas o de alguna religión, y vas a tocar fibras muy sensibles al tú tratar de aconsejarles lo que está bien para ellos. Por ejemplo, una persona, como decías tú, una persona transgénero que venga a ti por ayuda, pues no podemos ser insensibles y decirle, es que eso está mal y te vas a ir al infierno, arrepiéntete, cambia ya. Entonces yo pienso que, bueno, no sé si tengas más preguntas preparadas para mí, tal vez esté adelantándome con esta información que te voy a compartir, pero creo que tenemos que ser muy sensibles y tratar de utilizar el método de Jesús. Jesús vino y rompió muchos parámetros acerca de cómo se hacían las cosas, con el simple hecho de acercarse y convivir con los más pecadores, los más bajos. Entonces yo creo que eso nos abre un poquito el panorama y decir, bueno, tal vez puedo ser un poquito más empática antes de soltarle la verdad como una espada que los va a lastimar, sino ir platicando poco a poco. Primero que conozcan a Dios, que lo experimenten él como persona y que Dios mismo sea el que se encargue de transformar sus vidas. Entonces yo creo que ahí entra también la ética en la consejería de no hacer comentarios hirientes, si bien no ocultar la verdad de la palabra, pero sí no hacer comentarios hirientes que pueda que esa persona haga que cierre las puertas hacia tu consejería, ¿no? No sé si Ok. fui clara, me No, expliqué. sí, sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta ya me la habías contestado, pero te la voy a decir. ¿Cuáles son tus creencias religiosas? Y si en tu ámbito laboral lo has recomendado, pues ya me comentaste que pues eres adventista Sí, y que
has pedido oración cuando tú ves la oportunidad y la gente no se abstiene de una oración, ¿no? Eh, Ujú. la siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones me podrías dar a cómo proceder como orientador o consejero en una futura consulta? ¿Qué recomendaciones? Pues mira, primero que nada, yo te recomendaría que fueras mucho oídos. Como dicen, ¿no? Dios nos dio dos orejas y una boca. A veces la gente cuando llega a consejería, a veces lo que necesita es ser escuchada. Y creo que como terapeutas o consejeros nos da como mucha ansiedad y nos preocupamos mucho en el qué le voy a decir, qué le puedo recomendar, cuando lo primero que tenemos que hacer es dejar que la persona hable y hable de verdad. Van a llegar como una bola de emociones, con una catarsis, si es posible, contándote y llorando. Y lo primero que necesitas de ti es escuchar, asentar con la cabeza, estar ahí presente, te entiendo, claro, te escucho, te entiendo. Yo pienso que es la primera, lo que te recomendaría, ¿no? Mucho oído y poca boca, porque a veces al querer opinar o al querer apapacharlo, a mí en lo personal me pasó al principio, como que quería, de hecho en mis prácticas, cuando hice mis prácticas de psicoterapia en adultos, ahí en el instituto, híjole, con la primera paciente que tuve, híjole, cómo mete uno la pata, ¿no? Pero por algo es uno practicante. Quería yo estar como atendiendo y respondiendo a todo lo que me contaba, y a lo mejor como ponerle ejemplos y hacerle ver que esto y que lo otro, cuando realmente nuestro trabajo primero es escuchar. Entonces, esa sería la primera recomendación que te haría, que no te pase lo que a mí, mucho oído. La segunda es que siempre antes de empezar, además de prepararte con lo que material que tú necesites para ese día de consejería y si ya conoces el tema, orar. Orar mucho, ponerte en las manos de Dios, porque a veces nosotros como seres humanos no estamos preparados para tratar ese problema con el que va a llegar el paciente, pero Dios sí te puede dar la sabiduría. Ese es un Dios poderoso que te puede dar en ese momento la idea perfecta de qué decirle, qué responderle o cómo orientarlo. Y siento que eso nos quita un peso grande de encima. Por eso te decía hace un momento unas preguntas atrás, que tenemos una ventaja al ser cristianos y ser consejeros o terapeutas, porque tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado, ¿no? El que conoce a esa persona, el que sabe lo que hay en el fondo de su corazón. Y si tú como terapeuta, como pastor, como consejero, tienes una línea directa con Dios de comunicación, una relación personal con Él, la oración diaria, como lo hacía Jesús en la madrugada que se acercaba, te va a dar la sabiduría a ti para al día siguiente en esa terapia, en esa consejería, hablar con sabiduría y hablar lo correcto. Yo creo que como cristianos, pues aquí en confianza, pues tú también eres adventista, entonces te puedo hablar con, con la verdad y decirte que si no es por Dios, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Y una recomendación última ya en el área ya más técnica, que seamos muy organizados con la información, porque y muy organizados y prudentes. Prudentes me refiero a que tratemos de no compartir información. Eso es algo muy importante, la privacidad de la información de la persona. No compartirlo con la esposa, no compartirlo con el anciano de iglesia, no compartirlo con el otro familiar para que sepa en qué situación está. Entonces creo que a veces a nosotros como terapeutas se nos hace mucho énfasis en la prudencia, en la privacidad, pero no sé si a ustedes como pastores también les hagan mucho énfasis en la ética. Yo sería, en este caso, una recomendación que te haría. Sí, también tenemos esas reglas de la prudencia. Ah, Debemos ser qué prudentes, bueno. empáticos. Lo mismo que me está diciendo es lo que también nos está enseñando, saber escuchar. No debemos de decir nada, es entre yo y esa persona, y ni siquiera con la Ah, mira, esposa, vamos ¿no? bien. Porque pues es un aconsejamiento y cualquier punto que, aunque tú sea tu esposa y que no vaya a decir nada, pues realmente estás, en los valores éticos Violando no un lo estás código de... haciendo, sí. Exacto, exacto. Ok. La siguiente, pues no es tanto pregunta, pero ¿me podrías dar alguna recomendación de cómo atendiste alguno de estos casos si es que se te presentó? Drogadicción, intento de suicidio, pérdida de un ser querido, homosexualidad, violencia familiar, adicciones, ya sea pornografía, alcohol, drogas o alguna enfermedad. Mira, algunos de esos que me mencionas, yo soy muy ética también al momento de canalizar. Y cuando sé que está fuera de mi área de estudio, yo trato de canalizar a los pacientes con un especialista, ¿no? Por ejemplo, me llegaban niños que tenían TDAH
y en mi especialidad yo lo estaba viendo, pero yo no me sentía todavía capaz de atender a ese paciente y otro que era autista. Entonces yo no tenía las herramientas suficientes. Lo que hice fue canalizar, buscar algún colega que podía o que estaba preparado para llevar ese caso. Honestamente, casos de drogadicción, homosexualidad tampoco. em, Violencia familiar. ¿Cuáles otros me mencionaste? Ah, Violencia violencia familiar. familiar, sí. Violencia familiar, sí, y fue muy difícil porque la persona, el sujeto que iba a terapia, pues era un niño, ¿no? Yo como psicoterapeuta infantil era un niño y su mamá estaba separada. Te cuento así rapidito la historia nomás para ponerte en contexto. Había violencia con el nuevo novio de la mamá, ¿no? Lo difícil de esta situación para mí fue que un adulto cuando va a terapia, más bien, cuando un adulto lleva a su hijo a terapia, el papá cree que el problema es el hijo y no ellos. Y realmente en psicoterapia infantil lo que vemos es que todo problema que está proyectado en los hijos viene de los papás. O sea, la raíz del problema está en los papás. Y ahí está lo difícil. La verdad que fue muy difícil para mí ese caso porque ¿de qué manera les dices, no, señora, el problema es usted? Fue muy difícil. Y de hecho, antes de que llegáramos a trabajar más profundo sobre el caso de ella, ellos dejaron de asistir a terapia, ¿no? Fue muy triste, pero sí me quedé con esa espinita en el corazón y creo que te puede pasar a ti también, que a lo mejor alguien venga y te busque y te cuente y luego se pierden y te dejan a medias y te quedas con el corazón al menos un hilo, ¿no? Como decimos, preocupada por esa situación. Eh, y de violencia ahí, por ejemplo, tiene que ver la prudencia de no puedes tú reportar a las autoridades sin su consentimiento, como decíamos ahorita, el código, ¿no? De ética. No sé de qué manera pudiera servirte algún ejemplo de los casos que me tocó vivir con estos niños, porque como te digo, de drogadicción no tuve, ni intento de suicidio. Lo que sí es que cuando yo estaba yendo a terapia, me tocó convivir con algunos pacientes que estaban yendo también a terapia en alguno de los talleres donde compartíamos vivencias, ¿no? Y yo notaba que la terapeuta con la que yo iba era muy, 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 muy paciente, pero muy amorosa. Siento yo que una clave es como mostrar mucho amor y mucha compasión al paciente cuando está pasando por eso. Sobre todo para ti, Daniel, yo creo que sería más fácil porque más que un terapeuta no te limita tu profesión, sino como pastor, pienso que hay un poquito más de apertura, perdón, para que tú puedas mostrar el amor de Dios a través de lo que platicas, ¿no? De hacerle ver a la persona, fijar sus ojos en algo más allá que esa persona y que sus problemas. Y en pocas palabras, yo te diría perspectiva. Yo te recomendaría que con alguno de esos casos de drogadicción, de intento de suicidio o algunos casos fuertes que te llegara a tocar a experimentar o vivir, te recomendaría siempre trabajar la perspectiva del paciente. Por ponerte un ejemplo, en la pandemia a mí me dio mucho por depresión. Y no depresión de que no me quiero levantar, sino que venían muchos pensamientos tristes como, ay, como lo que los demás sí pueden hacer y lo que yo no, ¿no? Porque yo me tomé muy en serio el encierro y no tenía vida y me la pasaba aquí, entonces me daba como que bajones emocionales. Y lo único que te puedo decir que me rescató a mí mentalmente de eso era literal, a veces lo cuento así, que me paraba en medio de mi casa, así, en medio de mi casa, y empezaba a voltear alrededor. Volteaba y veía todo y decía, tengo una casa, tengo unas perras, les puedo dar comida, tengo una cocina, puedo cocinar, tengo esto. Y empecé a ver lo que sí tenía, lo que sí tenía. Y esos pensamientos se iban, porque el agradecimiento mata la ansiedad, el amor echa fuera el temor. Y tú como pastor puedes trabajar con este tipo de casos de esta manera, cambiando la perspectiva del paciente, ayudarles a ver quiénes son para Dios. Y un ejemplo claro, con esto ya cierro mi ejemplo, que yo creo que me extendí mucho. Un ejemplo claro es lo que hizo Jesús cuando estaba en el desierto y Satanás fue a tentarlo. Él podía haber explicado muchas cosas y decirle mientras lo tentaban, no, que tú no sabes quién soy yo soy el Hijo de Dios y yo no necesito de eso, y podía haberse puesto a dialogar. Pero lo que Jesús hizo fue, escrito está. Entonces pienso que es un arma poderosa que ustedes como consejeros pueden utilizar y recordarle a esa persona, tener textos a lo mejor bien ubicados y clasificados, a lo mejor Daniel, por ejemplo, para un drogadicto, para una persona que está al borde del suicidio, tener tú, para el suicidio, ¿qué versículos me sirven? Pum, 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 paz.
Ok, entonces viene una persona con eso, sacas tu acordeoncito y empiezas a decirle, ¿sabes cómo Dios te ve? Pa, 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 y empezar a bombardearlo como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque lo que nosotros digamos desde nuestra opinión no tiene tanto poder como la palabra viva de Dios, que tú al hablarla va a cortar como espada de dos filos y va a ser mejor que cualquier consejo que le puedas dar. Yo siento que esa sería la mejor. Pues, ¿qué te voy a decir a ti, verdad? Si estás estudiando teología, yo creo que, me imagino que ese iba a ser el abordaje que tú ibas a tener, pero nada más para que sepas desde la experiencia de una terapeuta que estudié psicología, que ejercí y que veo las cosas desde el punto cristiano, yo creo que la mejor manera de abordar es desde la palabra. Recordarle a la persona, cambiar su perspectiva y hacerla ver quién es para Dios. Muchas gracias. Se está acabando el tiempo de la junta. Quedan, bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, quiero complementar con lo que mencionaste en los límites, porque creo que mencionaste de que tú no puedes escalar las situaciones por tu profesión. Ujú, A nosotros, a lo que hemos aprendido, sí debemos de escalarlo cuando sabemos que la persona está en una situación grave. Por ejemplo, de riesgo. si nosotros, porque hay pastores que sí son consejeros estudiados, que tienen la Ujú, carrera, pero un sí. pastor que no tiene una carrera como consejero, no podemos, eh, no podemos dar A lo textos de mejor tienes que auxilio. canalizar con otro pastor. Si tenemos que canalizarlo Ajá, o con un profesional, o sea, porque nosotros nos podemos meter en problemas legales y exacto. también cuando hay algo que se tiene que escalar, sí nos comentaron que debemos de decirle a la persona lo que tiene que hacer. Un ejemplo, ¿no? Maltrato por el esposo, que la mujer está siendo maltratada por el esposo. Y nosotros ya sabemos, si nosotros no le decimos a la mujer que lo reporte, o yo lo voy a reportar, yo me puedo meter en un problema, porque el hecho de yo no Sí. reportarlo, me estoy haciendo copartícipe de ese maltrato. Es lo que nos han Ujú. enseñado, Por ¿no? omisión. Sí, Entonces, esos son los valores éticos que tenemos que hacer. Aunque haya confianza cuando ya son ese tipo de niveles, sí se debe de canalizar un profesional o pues a las autoridades, ¿no? Dependiendo del caso. Em, exacto. ¿Qué otra cosa? Bueno, gracias por esta respuesta. La última no es tanto una pregunta, sino es una reflexión personal en las implicaciones éticas de tu trabajo. Reflexión personal. Pues yo creo que un poquito de todo lo que te conté, Sí, yo ¿verdad? sé que me has contado mucho de que hay que tratar ¿Verdad? de... Por lo de, sí, pues es que a veces la ética nos limita mucho, ¿no? Nos limita mucho, pero en mi experiencia creo que ha valido la pena. Sí me gustaría que a lo mejor los códigos de ética, como decías tú ahorita, ¿no? El poder decir, oye, yo voy a hablar y voy a reportar. Sí me gustaría a lo mejor que fuera un poquito más libre, ¿no? En nuestra área. Igual yo estudié hace varios años, probablemente ya hasta ha cambiado por cómo ha aumentado la violencia, ¿no? Ojalá, espero. Em, pero yo creo que tenemos un chambón, o sea, es mucho trabajo. La ética, hablando de moral, digamos, hablando de la ética moral, el trabajo que tenemos eh, de ser empáticos y de hacer nuestro trabajo bien hecho y no hacernos, te lo voy a decir así, ¿no? Pero no sé de qué otra manera explicarlo, no hacernos tontos. Yo creo que dentro de la Ujú. ética como reflexión general sería hacer tu trabajo con amor, con pasión y sin hacernos tontos. Porque puede existir muchos terapeutas o consejeros que lo hacen solo por el dinero, por el título, sin amor realmente a la persona. Yo creo que eso nos debe de hacer brillar de una manera diferente con la luz de Jesús, de saber, de demostrar que lo hacemos con amor verdadero por la salvación y por el bien de las almas de las personas que vienen a terapia, ¿no? O a consejería. Yo creo que como ética del cristiano, yo creo que sería eso, hacer las cosas bien. Si las vamos a hacer, hagámosla bien. Como dice Corintios, 1 Corintios 3, cualquier cosa que hagan, sí, sí, es 1 Corintios, hoy ando inventando, a ver, ayúdame Daniela, A que ver, dice, cualquier cosa que la hagan, háganla como para el Señor.
Corintios, según yo sí es Primera de Corintios 3. Ahorita la buscamos. Creo que ese versículo queda muy bien para nuestra ética, ¿no? O sea, que todo lo que vayamos a hacer con cualquier paciente, con Dice cualquier persona. Colosenses 3:23, Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. es correcto. Yo Así pienso es. que si nos abrazamos de ese versículo, la ética profesional va a estar siempre al 100. Muy bien. Pues muchas gracias, Sara, por tu tiempo, por la Hombre, un entrevista. placer. Eh, sí, vamos a terminar con una pequeña oración para poder despedirnos. Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos amas grandemente, Señor, que tú siempre nos has cuidado y porque tú permitiste, Señor, poder tener esta comunicación para que nuestro entendimiento y sabiduría, Señor, crezca conforme a tu palabra y conforme a los valores que como seres humanos debemos de llevar en la consejería, Señor. Bendice a Sara, Señor, bendícela en su profesión, que pueda seguir llevando ese testimonio, que a pesar de que trabaja con personas que están pasando por situaciones complicadas, que pueda de alguna manera entregar ese mensaje de amor, Señor, de ti, para que esa persona reconozca, Señor, y cambie su vida. También, Señor, pongo en tus manos, Señor, la vida de mi familia y sé tú con nosotros en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te Amén. lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Un Pues gusto, muchas Daniel, y muchas gracias. gracias por invitarme. A ti muchas gracias. Que tengas una muy bonita noche. Nos vemos. Igualmente, bye bye.